Bendiciones a todos. Es un gusto, honor y placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Juan José Águeda. Estamos acá para tener un tiempo de oración y comunión con nuestro amado Dios. Y pues, asimismo, pues hablar un poco de lo que está en la palabra para orar basado en ello. Así que hoy nos toca establecer lo que es referente a Santiago 1:6, que es orando para pedir con fe. Creo que es algo bien importante de mencionar. Esto lo dice Santiago 1:6, que dice, pero pida con fe, no dudando para nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Bueno, entonces, basado en esto, oremos para poder comenzar. Vamos siempre a tomar la misma iniciativa de, eh, perdón, de explicar un poco esto para luego orar lo que acabamos de leer o lo que vamos a explicar acerca de Santiago 1:6 para adentrarnos en esa oración. Pero vamos a abrir este espacio orando al Señor y entregándoselo y pues luego entregarnos de lleno a la oración. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti con la gracia, la necesidad y el amor que esperamos de ti, Padre. Te agradecemos por todo el amor que nos tienes. Te pedimos que nos ayudes, nos enseñes y nos guíes este día para amarte, honrarte y bendecirte, Señor Jesús. Ayúdanos, por favor, para amarte. Te necesitamos hoy, Jehová. Te necesitamos hoy, amado nuestro. Guíanos cada día, Señor Jehová. Te pedimos que tú seas siempre nuestro gozo, nuestra paz, nuestra salvación y nuestra fidelidad. Ayúdanos cada día para enamorarnos de ti y buscarte con un corazón sincero y buscarte con un corazón entregado a ti, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, queremos entregar este tiempo a ti, Padre bendito. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Bendito Dios nuestro. Amén y amén. Bueno, entonces, bendiciones. Vamos a iniciar. Aquí estamos. Mi nombre es Juan José Rajeda. Como ya mencionamos, vamos a hablar sobre esto, orando para pedir con fe. Este versículo creo que es muy conocido para algunos. Así que vamos a resaltarlo. Otra vez, vamos a ver. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Bueno, como ya hemos hecho, hoy también no vamos a tocar un poco el Strong, pero sí vamos a ver lo que dice la definición de fe, ya que, pues como mencionamos, la clave del Evangelio, una de las bases del Evangelio está cimentada en la fe. La Biblia dice en Efesios, una fe, un Dios, un bautismo, una doctrina. Entonces, esto es bien importante porque habla de las peticiones que nosotros hacemos delante de Dios y Dios nos motiva para que lo hagamos con fe, es decir, que no dudemos absolutamente para nada en todo lo que pedimos. Y esto es bien importante pues, porque prácticamente toda nuestra vida en Cristo se basa en pedir. El problema que tenemos nosotros es de que dudamos siempre a la hora que pedimos, por eso que no recibimos. Y alguien dirá, pero yo sí creía que iba a venir. Entonces, pero yo, pero yo creería, como aquí dice la palabra, prácticamente este es un como test para verificar si realmente estamos moviéndonos en fe o no. Y por eso quiero resaltar hoy el diccionario, siempre resalto el diccionario, porque a veces nosotros tenemos conocimiento de ciertas palabras, pero no tenemos o la amplitud de toda la palabra, o tenemos un poco erróneo el concepto en sí mismo de lo que puede significar. Y utilizo el diccionario de definición regularmente, en este caso Oxford, a veces utilizo Word Reference,
porque a veces nos da una perspectiva un poco mayor de ciertas cosas o ver también cómo el mundo conoce inclusive las terminologías, en este caso, y ver también cómo desechar tal vez conceptos que uno ha tenido de la fe errónea, de una fe errónea, y también del lado caso a través de la palabra, cuál es una verdadera fe que nosotros debemos aplicar. Entonces, en este caso, vemos el punto uno de lo que dice el diccionario Oxford, dice creencia y esperanza personal en la existencia de un ser superior, y aquí dice un dios o varios dioses, que generalmente implica el seguimiento de un conjunto de principios religiosos, de normas de comportamiento social e individual y una determinada actitud vital, puesto que la persona considera esa creencia como un aspecto importante o esencial en la vida. Entonces, si vemos esta definición de fe que ellos indican, más o menos es lo que dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 13, versículo 1, perdón, el capítulo 11, versículo 1, que dice, porque la fe es la certeza de lo que se espera, es lo que aquí hablamos de esperar. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando dice creer la existencia de un Dios, porque a Dios en teoría no lo vemos. Entonces, también aquí implica lo que dice un ser superior que generalmente implica seguimiento de un conjunto de principios religiosos. Cuando regularmente nosotros hablamos de fe, pues realmente hablamos de ese sentido, de la doctrina que vivimos, en lo cual creemos y lo cual habitamos. Bueno, pero vamos a ir aquí más, aquí también habla de una actitud, considera una creencia con respecto a algo esencial en la vida. Entonces aquí habla de algo de la esencia, es decir, que nosotros tenemos que buscar la esencia de las cosas. ¿Qué más? Dos, virtud teologal del cristiano que consiste en creer en la palabra de Dios y en la doctrina de la iglesia. Tres, conjunto de creencias, de dogmas y de verdades fundamentales de una religión. Cuatro, convencimiento íntimo o confianza que no se basa en la razón ni en la experiencia, en que una persona es buena, capaz, honrada, sincera, etcétera, o en que algo es eficaz, verdadero, posible. Bueno, aquí sí, como ya mencionó, el diccionario regularmente tiene su aspecto de definir las cosas, pero aquí voy a aclarar algo, porque realmente nosotros eh, sí nos basamos en una razón. ¿Por qué? Porque aquí dice convencimiento íntimo, confianza. Dice que no se basa en la razón ni en la experiencia en que una persona es buena, capaz, honrada, sincera, etcétera. Entonces, sí, la fe sí es un convencimiento íntimo y una confianza, pero sí se basa en la razón, en la experiencia que una persona es capaz, honrada, sincera, porque nosotros creemos en Jesucristo. Entonces sí, es el convencimiento íntimo de creer en Jesús y lo que puede hacer por sus palabras, por la experiencia que hemos tenido en Él y también por la razón de conocer de que Él es un Dios todopoderoso. Entonces, esta parte del diccionario, si no estoy de acuerdo, pero nos va a servir siempre como resalto para avanzar en ello. Pero sí es certero la parte de convencimiento íntimo. 5 dice documento que acredita o certifica una cosa. Este 5 es bien importante porque eh, cuando no sé si, por ejemplo, han visto cuando a veces hay una lotería o hay un concurso en televisión que a veces dicen, aquí está el abogado para dar fe de la legalidad de este certamen o fe de la legalidad de tal cosa. Entonces eso es lo que hacen referencia al punto 5, dice documento que acredita o certifica una cosa. Eso es bien importante porque nos dice que la fe es la Biblia, porque la Biblia es un documento que acredita o certifica la palabra de Dios, lo que Dios hace. Es decir, que nuestra fe está cimentada en la palabra de Dios, en la Biblia. Cuando nosotros leemos, nos da la pauta. Por eso dice la Biblia, la palabra, o nos dice Jesús, de que todo lo que pidieres en mi nombre, y su nombre es su palabra. Porque la Biblia dice en Juan 1:1 que en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y conocemos que la palabra es la Biblia. Entonces, lo que nos acredita para poder tener y vivir en fe y para poder inclusive pedir a Dios cosas es
la palabra. Si nosotros nos salimos de la palabra, no nos van a dar nada, y si nosotros pedimos dudando de la palabra, no nos van a dar nada. Por eso hacía referencia al versículo de anterior. Ahora, vemos lo siguiente otra vez. Voy a resaltar otra vez el 6 de Santiago, pero ahora voy a agarrar los versículos que están entre el 5 y el 7. ¿Por qué? Porque aquí ya vamos a darle un poco de contexto a la situación, porque el 6 dice, pero pida con fe. Ya vimos que fe es un convencimiento, una confianza, es la certeza, la actitud que debemos tener basada en la palabra, etcétera, etcétera. Dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Si nosotros solo agarramos el 6, podemos ver que regular es precisamente alguien que pide con una fe certera en creer que va a recibir de Dios algo, específicamente Dios lo va a dar. Yo he visto mucho esto, inclusive he visto como personas que no creen o no, tal vez nunca han leído la Biblia, pero se entran en oración y Dios le otorgan la situación porque creen en Él. Y a veces hay personas que no oran o no leen la Biblia, perdón, oran y leen la Biblia, pero piden siempre con incredulidad o no creen que Dios va a hacer muchas cosas. Y por eso, como vimos el punto 5 que ahí dice el documento de legalidad, cuando uno lee la Biblia se da cuenta de todo lo que Dios es capaz de hacer. Por eso dice la Biblia que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es decir, si yo leo la Biblia en voz alta, dice que dice que la fe viene por el oír. Si yo leo en voz alta, voy a comenzar a ministrar diariamente fe a mi vida y por consecuencia voy a tener más certeza de lo que Dios puede hacer. Por eso es importante siempre leer la Biblia, porque la Biblia va a impartir fe a mi vida y me voy a dar cuenta de lo que Dios es capaz y por consecuencia, como aquí vimos en el versículo 5, convencimiento íntimo, confianza. Y esto lo vamos a absorber a través de la lectura de la Biblia cada día. Entonces, pero hay algo bien importante aquí de lo que habla acerca de la petición, porque nos queremos centrar mucho en algo, porque a veces también nosotros tenemos a pedir, orar cosas por muchas cosas materiales. Por ejemplo, nosotros pedimos a veces por un trabajo, pedimos por ganar exámenes, pedimos por que nos vaya bien en el trabajo, pedimos por que nos vaya bien con la familia, pedimos para que nos aumenten el sueldo, pedimos para que, por muchas otras cosas que uno prácticamente piensa que es necesario. Pero si vamos a leer el versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y aquí ya resalta, pero pida con fe. Entonces, coloco el 5 porque el 5 nos da la importancia de mi petición. Es decir, de que el 5, aunque habla de la carencia de una sabiduría, recordemos de que acá es un ejemplo que él coloca. O sea, sí hace específico énfasis en la sabiduría, pero el punto específico del cual está hablando es el aspecto espiritual. Y cuando habla de falta, en el original, la palabra falta, que está acá, cuando ustedes van a ver el original de esta palabra falta, falta significa tanto como una falta de que me haga falta algo, como que yo falle. Es decir, si alguien está fallando constantemente en la sabiduría, es decir, si alguien está constantemente cometiendo errores, si alguien tiene carencia, o sea, hace tanto énfasis en la carencia de algo y también cómo repercute esa carencia en mi vida. ¿Sí? Es decir, que alguien había puesto, si a alguien le falta inteligencia, si a alguien le falta amor, ¿por qué? Porque cada vez está, por ejemplo, tiende a faltarle al respeto a la gente, tiende a inclusive ser orgulloso, entonces habla tanto que esa misma carencia de algo provoca que no me vaya bien a mí. Por eso él dice, el que tiene falta de sabiduría, es decir, por causa de que ustedes están fallando, que no tienen sabiduría, están cometiendo muchos errores.
Por eso que dice, pida a Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría va a enderezar el camino que un hombre tiene, va a dirigir sus pasos. Entonces, por eso pidan a Dios sabiduría porque van a tener una mejor vida. Entonces, lo que nosotros a veces pedimos es lo que está, lo que el fruto, por así decirlo, de lo que tiene la sabiduría. Y no pedimos prácticamente como la base. Es decir, como que, lo voy a poner de una manera, es como que nosotros solo queremos la manzana y no queremos la semilla. Pero si nosotros tenemos la semilla, vamos a poder sembrar y luego vamos a tener un árbol de manzanas. Y ya no vamos a tener una manzana, sino que muchas manzanas. Es decir, nosotros queremos solo el fruto de las cosas, pero no la base de las cosas. Es decir, viene alguien y tal vez quisiera un buen empleo, pero a veces no quiere estudiar para obtener un buen empleo. Alguien quisiera tal vez tener, o ha visto a personas que tienen carros y un montón de cosas, y las personas quieren el carro y quieren otras cosas, pero no quieren esforzarse como la otra persona se ha esforzado. Entonces lo que Dios necesita acá es de que realmente le pongamos mucha atención al énfasis de la carencia que tenemos para pedir esa carencia en base a lo espiritual y no en base a lo material. Es decir, si yo tengo una escasez en mi casa, tal vez de comida, de muchas cosas, la pregunta es, ¿cuál es la base espiritual para pedirlo? No pedir, Señor, dame dinero para pagar tal cosa, sino que por qué razón alguien puede estar en pobreza. Le falta sabiduría, le falta inteligencia, le falta amor, está cometiendo adulterio, porque recordemos que los pecados a veces provocan que vengan manifestaciones de pobreza a la vida de alguien. Inclusive el diezmo o ofrenda que la persona no está ofrendando, no está diezmando, puede causar que venga algún problema a la vida de la persona. Y hay que orarle a Dios para pedirle saber qué hacer por esa carencia espiritual, porque esa carencia está provocando problemas. Entonces, cuando dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces, el ejemplo que nosotros tenemos de este pasaje, de prácticamente lo que está hablando acá, y como vuelvo a resaltar, el hecho de que tengamos la palabra certera, que es la Biblia, como ya vimos en la parte 5 de la definición del diccionario de Oxford, que dice que es el documento legal. Entonces, cuando uno va a revisar el documento legal, que es la Biblia, que es la certeza de las cosas, vamos a ver el ejemplo preciso para alimentar nuestra fe, para reconocer de que si alguien lo pide, se le va a ser dado. O sea, toda la Biblia está llena de ejemplos de peticiones que personas han pedido y se les ha cumplido, o caso contrario, de que tal vez piden cosas pero no les es dado. Y uno de los ejemplos es Salomón. Cuando ustedes ven la historia de Salomón, y digo historia porque no estamos hablando de una historia de un cuento, sino que estamos hablando de historia que es una historia verídica, así como la historia de la nación de un país es verídica. Entonces, de igual manera, Salomón viene y él se da cuenta de que él tenía una carencia de sabiduría porque había una gran cantidad de pueblo y no sabía cómo liderar ese pueblo. A causa de eso, él pide y para ello hace un holocausto, hace muchos holocaustos a Dios y él pide. Vamos a ver, creo que lo vamos a leer para que estemos un poquito más en contexto para aquellos que tal vez no han leído no han visto esta historia de Salomón. Vamos a ver. Ya que es bien importante esta parte de la petición con fe. Luego de esto, vamos a orar por esto para que. Vamos a ver qué versículo es. Bueno, vamos aquí. Aquí está. Dice Primera de Reyes, capítulo 3. Veamos lo que dice. Salomón pide sabiduría, dice. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre. David solamente sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos.
E iba el rey Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Entonces, bien interesante, es porque prácticamente es Dios pidiéndole a Salomón que pida. Es decir, que a nosotros prácticamente Dios nos está pidiendo que pida. Por eso es en la Biblia, en un pasaje de Jesús, cuando Jesús habla, dice: pedid y se os dará. Es decir, que Dios ya está hablando de que hay que pedir. O sea, prácticamente Dios nos enfatiza en pedir, pero también en agradecer. Pero aquí dice: pide lo que quieras que yo te dé. Y, y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le dijiste: hijo que, te, hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven. Ok, otra vez aquí dice, recordemos que cuando leímos dice que tiene falta de sabiduría, y regularmente recordemos de que la sabiduría a veces va ligada a ser alguien anciano. Un anciano regularmente a veces en la Biblia es sinónimo de sabiduría. Entonces aquí dice que él es joven, el que tiene falta de sabiduría, joven, anciano, joven sería menos sabiduría, anciano sería más sabiduría. Entonces cuando dice yo soy joven, el que tiene falta de sabiduría, yo soy joven, y no, y dice, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande. Otra vez muestra una grandeza. Cuando alguien habla que algo es grande, por consecuencia dice: bueno, yo soy pequeño, yo no tengo tantas cualidades para gobernar, porque no es lo mismo prácticamente estar uno bajo el gobierno de 5 personas o bajo el gobierno de 1000 personas o bajo el gobierno de millones de personas. Entonces dice: un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y cuando hace mención Salomón de este pueblo tan grande, no solo hace mención de la grandeza de la cantidad de personas, sino la grandeza de inclusive sabiduría que el pueblo podía tener. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, lo voy a poner de un aspecto en algún sentido. Por ejemplo, si yo vengo y yo voy a trabajar en una empresa y esa empresa tal vez va comenzando a iniciar en sus labores como empresa, y tal vez contrata personas que tienen tal vez un grado de bachillerato y están ellos trabajando con un aspecto por ejemplo, tecnología. eh, y pues por yo tengo tal vez un grado universitario que acabo de salir. Entonces no es lo mismo yo gobernar, por decirlo así, o como guiar ese grupo de personas que están iniciando o que estamos iniciando con ese nivel académico, por así decirlo, a que, por ejemplo, venga yo acabo de salir de la universidad y de repente la empresa en la cual está ya lleva años, inclusive a pesar de que lleve años, tenga ingenieros que ya llevan 15 o 20 años de experiencia, y de que me pongan a mí a cargo de ver cómo gobierno sobre ese grupo de tecnología, que son ingenieros con práctica amplia experiencia. O sea, no es lo mismo. Entonces, cuando viene Salomón y dice esto, dice: porque es un pueblo grande, yo soy joven, y yo no sé qué voy a hacer con todo esto, porque recordemos que David era sabio, David era inteligente y bien imprudente, aparte de guerrero, etcétera, etcétera. Entonces, cuando viene Salomón y es joven y le toca gobernar, todos tienen una expectativa que se mantengan como el padre, el gobierno se mantenga muy, muy definido en muchas cosas. Entonces, cuando entra Salomón, entonces tiene él se siente carente, porque realmente es difícil todo lo que se le viene encima para él es un poco complicado. ¿Me entienden? Entonces, él se da cuenta de esa falta, es decir, de que esa falta, si él hace falta esa sabiduría, va a fallar en gobernar. Entonces viene él y dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande?
Y dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Es decir, aquí vemos cómo Salomón justifica por qué quiere pedir lo que quiere pedir y, y qué es lo que pide en base a esto. Entonces nosotros a veces no hacemos esto. Es decir, no evaluamos nuestra situación y pedimos que las cosas estén bien. Por ejemplo, una petición que hubiera que hubiera podido pedir Salomón era, Señor, que todo el reino esté bien de aquí en adelante. Señor, necesito, como queremos ir a la guerra, necesito 100 caballos, eh, necesito guerreros capacitados, necesito esto, necesito que la ciudad esté arreglada. No dijo nada de eso Salomón. Su petición se centró en sabiduría. Su petición se centró prácticamente en la carencia que él tiene y cómo esa carencia puede impactar donde él gobierna. Entonces esto pasa también en nuestra vida. A veces nosotros queremos que nuestra familia esté bien, pero tenemos que comenzar por nosotros. A veces queremos que nos vaya bien en el trabajo, pero tenemos que enfocarnos en nosotros. Ver la carencia que tenemos dentro de mi lugar de trabajo, dentro de mis estudios, dentro de cualquier cosa, y saber cómo pedir. No pedir necesariamente, Señor, que me vaya bien en mi examen, sino que, Señor, dame sabiduría porque no estoy entendiendo nada de lo que están hablando en la clase y algunas otras cosas que se pueden ir orando. Entonces, y dice, bueno, entonces aquí en el versículo 10 podemos darnos cuenta cómo Dios le puede agradar o cómo puede desagradarle una oración que uno haga. 11 dice, y le dijo Dios, porque has demandado esto, y oiga, ojo, dice, porque has demandado. También la palabra fe, en lo que vimos o leímos de Santiago, también significa demandar, ¿sí? Pero en el que dice, el que pida con fe, es decir, el que demande con fe. Es correcta la palabra demandar, porque estamos hablando, como lo vimos en el diccionario Oxford, el punto 5 que decía documento legal. Como hay un documento legal, yo puedo demandar. Entonces, él dice, el que demanda fe, pero el que demande con fe, le será dado. Entonces aquí dice que, y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pedisteis para ti muchos días, ni pedisteis para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días, si anduvieres en mis caminos guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre. Entonces vemos esto que está acá, es bien sorprendente porque, como ya mencioné, a veces nosotros pedimos lo que Salomón nos pidió y a Salomón le dieron lo que uno pide o lo que muchos pedimos. Pero él se concentró en la sabiduría. Entonces, cuando vemos Santiago, puede ser que Santiago se enfocó prácticamente puede ser influenciado por la historia de Salomón, cuando él lo menciona. ¿Por qué? Porque se centra en la petición de sabiduría. Si alguien tiene falta de sabiduría, es decir, observen a Salomón, miren de que Salomón tiene una carencia de sabiduría y que él pidió sabiduría. Y no solo le dieron la sabiduría que necesitaba o la inteligencia que aquí indica, sino que juntamente con esa sabiduría le dieron todo lo demás. Entonces, por eso que Santiago se centra en pedir sabiduría, no se centra en pedir otra cosa. Porque si uno pide sabiduría, no solo porque uno dice, bueno, va a pedir sabiduría, porque así cuando pide sabiduría me va a venir todo lo demás. No, sino que da a entender de que hay una gran necesidad para el énfasis de la edificación del cuerpo de Cristo, porque prácticamente Salomón pide sabiduría ¿para qué? Para la edificación de su nación, porque le tocaba gobernar, le tocaba juzgar. Entonces, de esta manera nosotros también, pero en el aspecto de la salvación de las personas, de las almas, o de la edificación del cuerpo de Cristo, que nos toque impartir una verdad con otras personas. Entonces yo me doy cuenta de la gran carencia que yo tengo por lo que la grandeza del reino de Dios y lo que me toca que ministrar, yo me doy cuenta de esa falta
de esa carencia que hay y voy a pedir conforme a ello. Es decir, en este caso yo puedo pedir el Espíritu Santo porque tengo una carencia del Espíritu Santo en mí y necesito. Si yo agrado a Dios en esta mi petición de justificar por qué lo necesito, Dios no solo me va a dar eso que necesito, sino que me va a dar otras cosas. Por eso dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Este pasaje se encierra acá, porque prácticamente Salomón buscó primeramente el reino de Dios y su justicia. Es decir, el reino era Jerusalén, Israel, que le tocaba gobernar, y la justicia de ir conforme al mismo camino que su padre, y la justicia en el aspecto de poder juzgar rectamente a un pueblo tan grande, y por consecuencia, por buscar el reino, le fue añadido todo lo demás. Entonces, a eso es lo que quiero llegar acá, con esta petición de pedir con fe, de que no solo se basa en la petición de que, yo oro, pero Dios no me escucha. Entonces, no lo escucha aparentemente, ¿por qué? Porque pide lo que no está basado en el documento legal. ¿Por qué pide? ¿Por qué otra cosa? Porque anda pidiendo cosas que no agradan a Dios. ¿Por qué alguna otra cosa? Porque a veces andamos pidiendo simple y sencillamente sin fe. No creemos en la palabra escrita. Entonces, ¿cómo Dios lo va a hacer? Es como cuando yo llego con alguien y le digo, mire, y yo sé que tiene dinero, le digo, mire, regáleme 1,000 quetzales, pero yo sé que no me lo va a dar, pero se lo estoy pidiendo. La persona se va a sentir inclusive molesta. Entonces, a veces nosotros pensamos que tenemos fe, pero no la tenemos. Entonces, necesitamos examinar de que si las cosas no han venido, ¿por qué es? Estamos tomando el mismo ejemplo de Salomón. Estamos realmente basados en la fe, como ya vimos que fe es dogma, que dice que es el que se sujeta a las verdades doctrinales de una persona. Entonces se dice, pero pida con fe, es decir, pida según las normas doctrinales, como ya vimos el aspecto de aquí dice el 3, conjunto de creencias, de dogmas y de verdades fundamentales de una religión. En este caso nosotros no vimos una religión, sino que vimos una verdad del Evangelio. Entonces, dice conjunto de creencias, dice, pero pida con fe, pero pidan con el conjunto de creencias y de dogmas y de verdades fundamentadas en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué no nos dan las cosas? Porque no nos basamos en el conjunto de creencias, de dogmas y de verdades fundamentadas, es decir, no oramos según la palabra de Dios. 2, dice, virtud teologal del cristianismo que consiste en creer en la palabra de Dios y en la doctrina de la iglesia. Entonces, ¿por qué no nos dan las cosas? Porque no pedimos basado en la virtud teologal del cristiano que consiste en creer en la palabra de Dios. Si lo queremos ver, basado en esto. Y como ya mencionamos, de que nosotros necesitamos realmente creer en la Biblia, creer en la palabra de Dios. Por eso necesitamos leerla constantemente para vivir basado en ello. Y como ya mencionamos, dice la Biblia, pedid en mi nombre todo lo que pidierais. Dice, hasta el momento no han pedido nada en mi nombre, pero pedid en mi nombre y todo lo que pidierais en mi nombre os será dado. Entonces, cuando decimos que hay que pedir en el nombre de Jesús, no significa necesariamente orar, Padre, te pido esto en el nombre de Jesús, amén. No, sino que recordemos cuál es el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es amor, el nombre de Jesús es gozo, el nombre de Jesús es sabiduría, es ciencia, es conocimiento, es gracia, es bondad, es temor de Jehová. Si yo pido en su nombre, es decir, si yo pido en amor, si yo pido en el conocimiento de una verdad, si yo pido en sabiduría, si yo pido en rectitud, me va a ser dado. Así como Salomón pidió en el nombre de Jesús. Salomón no dijo, Dios te lo pido en el nombre de Jesús, sino que él oró basado en la justicia y Jesús es justicia. Él pidió en el nombre de Jesús porque Jesús hubiera pedido lo mismo. Por eso cuando vemos en la Biblia, cuando dice Jesús, pedid obreros para la mies, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Entonces cuando yo oro esa oración, Padre, te pido, así como Jesús lo pidió, porque él dijo que oráramos, de que pidiéramos obreros para la mies, porque la mies es mucha y los obreros pocos, porque los campos ya están blancos para la siega. Entonces Dios me va a escuchar, porque estoy orando en el nombre de Jesús. Estoy hablando bajo el mismo sentir que Jesús dijo las cosas, bajo la misma necesidad que Jesús tenía. ¿Me entienden? Entonces yo estoy pidiendo en la fe, en el conocimiento de la misma mentalidad que tiene Jesús basada en Filipenses 2:5. Eso significa. Y luego dice,
7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Es decir, si alguien no se basa en la Escritura, si alguien no se basa en la creencia que Dios tiene, si alguien no ora en el nombre de Jesús, si alguien no ora basado en el documento legal, no le van a dar nada. Eso es bien importante de mencionarlo, por eso lo estoy colocando el día de hoy. Entonces vamos a orar por esto hoy, para que Dios nos ayude a pedir con fe. ¿A pedir con qué? Con la convicción que tenemos un documento legal que avala todas las peticiones que Dios ya mismo ha puesto, con el conocimiento de que tenemos un conjunto de creencias, verdades, virtudes que Dios tiene y que debemos orar en ellas. Y que si nos salimos del parámetro que está ahí, no nos lo van a dar. Por eso dice la Biblia, y hay lo que podemos demandar, porque también dijo David, dice, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, es decir, que él tenía el derecho de hacerlo. Nosotros tenemos muchos derechos en la Biblia. Uno de los derechos es pedir el Espíritu Santo. La Biblia dice, si vuestros padres que son malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto no más dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Es decir, que a veces nosotros oramos por carros, casas, sueldos, puntos, pero no oramos por el Espíritu Santo. Y Dios nos prácticamente está diciendo, mira, pedir el Espíritu Santo. Si quieres hasta demandarlo, yo te lo voy a dar. Porque no puede negar. ¿Y qué más dice acá? Lo dará abundantemente. Entonces, hoy quiero que oremos por esto, oremos para poder pedir con fe, no dudando y basándonos completamente en lo que está acá. Entonces, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti con la necesidad hoy de orar prácticamente para, primero, agradecerte por todo lo que nos estás enseñando, hablando y ministrando, y queremos pues serte fieles y constantes hoy para entrar en tu plenitud y tu verdad. Queremos agradecer porque estamos acá con un grupo de personas reunidos y tú nos estás dando de tu verdad y tu misericordia. Ayúdanos, por favor, a andar en tu verdad y caminar rectamente en tu presencia. No te olvides de nosotros, ni de nuestros hijos, ni de nuestros amigos, ni familiares, ni alguna otra persona, Padre. Y queremos hoy, pues, orar basado en lo que está acá. Eh, pero primero que nos convenzas de las carencias que tenemos, porque tu palabra dice que tiene falta de sabiduría, pídala. Pero a veces no nos damos cuenta de la carencia de sabiduría o la carencia de amor o la carencia de inteligencia, la carencia de temor de Jehová, la carencia de muchas otras cosas, ¿verdad, Padre? No nos damos cuenta. Y a veces nos damos cuenta más de lo que pensamos que necesitamos, como lo puede ser algún dinero, alguna deuda que tenemos, o puede ser un trabajo, o inclusive en los estudios, que alguien no se crea, está perdiendo los cursos, o inclusive con las amistades, que alguien puede sentir que no tiene muchas amistades y se centra en muchos otros aspectos sin darnos cuenta en la importancia realmente de las situaciones. Y por eso mismo vemos y tú nos diste el ejemplo de Salomón, que, que prácticamente Salomón sí se enfocó en lo que iba correspondiente a la verdad de las cosas, de entender él, de que era una persona joven que no se creía capaz de gobernar totalmente un pueblo, pero le tocaba que hacerlo. Y él oró examinando bien la situación, discerniendo con un corazón prácticamente sincero y pidió basado en nuestra carencia. Asimismo, nosotros sabemos de que hay muchas personas acá que nos oyen, de que realmente no comprendemos la magnitud total de las cosas que vivimos o las que podremos vivir. En este caso, puede ser que muchos que nos oigan tienen un ministerio de parte de Dios y tal vez no se crean capaces de ejecutar un ministerio tan grande que tú les has dado, pero sabiendo que podemos pedir a ti sabiduría y podemos pedir tu Espíritu Santo, que realmente serás tú en nosotros, así como fue Cristo en Salomón, y que él pudo gobernarlo porque Dios dijo ahí que en ese momento le fue otorgado. Y no solo le dio eso, sino todos los demás. Es decir, tú no únicamente nos darás lo que te estamos pidiendo, sino que nos darás todo lo necesario para cumplir con esa labor. En este caso, Salomón tenía la necesidad de gobernar rectamente como su padre y él la pidió y le fue dado. Y no solo eso, sino que le dieron todo lo necesario para que pudiera gobernar, hablando de términos físicos o términos materiales. Así que hoy pedimos también que nuestro corazón sea enderezado conforme a la fe, conforme a la escritura,
para que nosotros podamos pedir basados en la Escritura, para que nosotros podamos pedir basado en la verdad del Evangelio, para que nosotros podamos pedir basado en el creer, en la confianza que tenemos en ti y que eso cada día aumente. Que cada vez que leamos tu palabra, la leamos con fe, que cada vez que leamos tu palabra sea impartida fe a nuestras vidas, que cada vez que leamos tu palabra tú nos puedas revelar quién eres tú para darnos cuenta de la grandeza que hay en ti y la necesidad que en nosotros hay, tanto de predicar el Evangelio, tanto de enseñar a otros, tanto de impartir amor, tanto a nuestros familiares o amigos, y también pues la sabiduría, conocimiento, porque a veces nos toca que trabajar y tal vez no somos sabios a la manera de actuar en muchas situaciones. Así que hoy te pedimos que nos enseñes a saber cómo pedir, en qué enfocarnos, que nos des esa sabiduría y creemos desde ya que nos darás esa sabiduría para que nosotros podamos amarte, para que nosotros podamos bendecirte, para que nosotros podamos vivir para ti. Porque sabemos que si te agrada nuestra oración, no solo nos darás lo que te pedimos, sino nos darás mucho más y nos darás lo que pedimos con abundancia. Si alguien tiene la necesidad hoy, Señor Jehová, de un trabajo, para que ese trabajo pueda ser de salvación para otros, para que ese trabajo, la persona que esté ahí sea una luz en ese lugar, para que esa persona sea capaz, te pido hoy para que le otorgues ese trabajo, pero previamente que prepare su corazón para que si va a trabajar en ese lugar, no lo haga para ganar dinero, no lo haga para tener un estatus de vida, no lo haga para que tenga que pagar la luz, teléfono o agua, sino que para que lo haga porque va a ser un misionero en ese lugar y va a ser una luz, una antorcha, una lámpara y puede ministrar a personas que tal vez están destrozadas y van camino a condenación eterna y conforme a eso tú les proveerás todo, juntamente todo lo demás, si es realmente necesario. De igual manera, si alguien estudia o está buscando un estudio universitario o en colegio o anda buscando un lugar que tú le puedas proporcionar el lugar indicado y que esa persona conozca que va a poder llevar la palabra del Evangelio a ese lugar y que tú le abras la puerta para que esa persona sea consciente, no necesariamente lo que puede lograr con su carrera universitaria o el colegio, sino que él sea consciente que va a hacer algo para glorificarte a ti como lo hizo Daniel. Que Daniel realmente no se enfocó en ser un gobernante porque él fue obligado y llevado cautivo a Babilonia y a él prácticamente lo obligaron a estudiar la lengua caldea y todo lo demás porque no tenía de otra. Pero él todo lo que usó lo usó para glorificarte y por eso le dieron un puesto. Realmente él no estaba enfocado en, o no quería realmente era estar en un estatus político, pero él fue llevado y fue obligado, por así decirlo, pero él lo hizo con excelencia para glorificarte a ti. E igual en el caso de Esther, Esther no quería prácticamente, por así decirlo, ser novia de Asuero. Ella prácticamente fue obligada, porque la Biblia dice que fueron a llamar a todas las mujeres bonitas, no les dieron la opción de decir si querían o no querían, pero aún así cumplió con lo que debía cumplir. De igual manera nosotros, saber de que todo lugar donde nos coloques y si nos toca estudiar en la universidad, si nos toca que trabajar en algún área, todo va a ser para gloria de tu nombre. Así como le dijeron a Esther, porque tú no has conocido que para este tiempo has sido colocada para traer salvación a otros. Eso le fue dicho a Esther, ¿verdad, Padre? Ayúdanos también a tener esa conciencia, porque Esther también ni enterada estaba de que, o Mardoqueo, de que fue puesta en ese momento y aparentemente obligada a estar en la casa del rey y ser esposa del rey para traer salvación a muchos. De igual manera, Daniel también, porque también él ejecutó salvación, porque él libró prácticamente a muchos de la muerte a la hora de interceder por el rey, por el sueño que había en el rey y algunos otros aspectos que Daniel vivió. Así que hoy te pedimos, porque inclusive Daniel también es enseñanza para nosotros y nos ha salvado a causa de la enseñanza que ha administrado a través de su vida. Así que hoy pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos enseñes a saber cómo pedir, para pedir y que cuando leamos la Biblia nos enseñe a saber por qué no nos está siendo dado lo que pedimos, porque no está basado, como dice la palabra, en las creencias que tú tienes, en las verdades que tú tienes y por eso no viene. No que yo tenga la certeza que vendrá, sino que es cierto, porque hay personas que piden maldad. Es decir, hay personas que piden tener una esposa porque quieren llenar el deleite del pecado que ellos tienen dentro de ellos y no basado en lo que habla la palabra como Isaac o como Adán.
la necesidad de una pareja idónea para cumplir con el ministerio que dejaste acá en la tierra. Entonces ayúdanos, por favor, para todo pedirlo basado en la verdad, que tengamos una justificación de la palabra y asimismo creeremos que vendrá y asimismo vendrá. Entonces te agradecemos, papito lindo, por este tiempo que nos has otorgado. Bendice a todos los que nos escuchan. Vamos a finalizar y vamos a dar paso en 4 minutos a la lectura de la palabra. Vamos a finalizar el stream también. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Dios los santifique y bendiga. Dios los guarde y los santifique. Aquí estamos en estas redes sociales. Para los que no nos conocen. Y pues tratando de compartir contenido donde podemos y haciendo los lives. Entonces Dios los bendiga a todos, los guarde, los vivifique y nos vemos a las 8 para la lectura de la palabra en Cristo Jesús. Dios guarde y bendiga sus vidas, que le dé la sabiduría necesaria para saber cómo pedir y que Dios los instruya y que les dé abundantemente de su Espíritu Santo y rebosen, como dijo David, porque mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Dios los bendiga y los guarde en Cristo Jesús. Bendiciones a todos.